Tercer tramo de Entre Líneas, y es con mucho gusto que a partir de este momento vamos a conversar con el señor ministro de Industria y Energía y Minería, el ingeniero Roberto Kramerman. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, varios asuntos para consultarles, ministro, y arranco con algo de las últimas horas, la decisión del Copom de aumentar un punto porcentual la tasa de referencia. Los industriales se han sumado un poco a los planteos que hacen los exportadores de que esto va a afectar el tipo de cambio y por tanto la competitividad. ¿Se va a establecer algún mecanismo, alguna medida especial por parte del gobierno para estos sectores? Sí, efectivamente se ha tomado la decisión en vistas de una tendencia de inflación que se quiere controlar, ¿verdad? Uruguay ha mantenido un comportamiento en estos últimos años muy pragmático entre las tres variables que son la trilogía de los economistas en macroeconomía, que es básicamente el tipo de cambio, básicamente la inflación y el déficit fiscal. Y entonces hemos manejado en ese sentido en el gobierno en forma pragmática, tratando de que no se vaya ninguna variable afecte decisivamente ninguno de los aspectos. Nosotros pensamos que sí, que tiene su impacto, pero de que hay una serie de factores más que también van a tener a lo largo del tiempo. Hay que ver cómo evolucionan las monedas externas, hay que ver cómo continúa los tipos de cambios relativos. En general, el tipo de cambio de Uruguay, usted sabe que el gobierno ha estado permanentemente en los últimos meses interviniendo a través de los bancos, a través con el Ministerio de Economía y Finanzas, para de que ese tipo de cambio se mantenga en un valor de equilibrio razonable. Entonces, este aumento, que es una señalización quizás un poco más alta de lo que todos esperábamos, un poquito el valor. Pero a medio punto en realidad. Claro, ¿no? Claro. Entonces, básicamente es una señalización que busca controlar o tener un foco en una de las variables, pero sabiendo de que como política el gobierno no se juega a tener solo una variable, sino de que tiene que ir acompasando lo que es el crecimiento económico con la inflación, con las cuentas generales. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cuál es el efecto en definitiva y monitorear la situación y estar coordinando con el ministerio respectivo, ¿verdad?, Economía y Finanzas, a los efectos de ver si esto se aparta, como algunos piensan, en mucho grado, en pequeño grado, y cuáles son las condiciones internacionales. ¿Hay un plazo para hacer ese monitoreo, ingeniero? No, ahora de inmediato. Seguramente lo que cuando uno envía esta señal al mercado hay una expectativa, ¿verdad?, que influye en una primera baja, y luego hay que ver cómo sigue entonces un poquito más de mediano plazo. O sea que ya estamos monitoreando este aspecto. Evidentemente la competitividad del país influye en muchos temas. Nosotros pensamos que es clave el tipo de cambio, sin ninguna duda, como bien lo comentaba, que empresarios lo mencionaban, pero que también es clave para esa misma ecuación mantener la inflación bajo control, ¿verdad? Entonces, se toman medidas pragmáticas y se sigue con la intención y con lo que se ha hecho hasta ahora de poner dinero en el sentido de mantener las cosas bajo control a la vez. ¿Qué tipo de medidas eventualmente se pueden llegar a tomar? ¿Cuál es la canasta que el gobierno está evaluando? Y uno piensa fundamentalmente en sectores como textil, vestimenta o metalúrgico, ¿no?, que son tal vez los más afectados o podrían llegar a ser los más afectados. Claro, nosotros estamos trabajando independientemente de este cambio probable que se pueda dar. Bueno, hay un cambio cierto en el tema de la suba de la tasa de interés, hay una probable repercusión en el tipo de cambio, que pensamos que no va a ser tan importante como para cambiar demasiado el panorama que veníamos trayendo en líneas generales. Y por lo tanto seguimos trabajando más en la línea de largo plazo, ¿no? O sea, de ir sectorialmente a aplicar, no por este tema, sino porque hay sectores que están evolucionando muy bien, así lo demuestra el crecimiento de la economía. Hay sectores que lo hacen medianamente y hay sectores que, como usted menciona, uno o dos, que han tenido dificultades, que se han apoyado especialmente, como con una prefinanciación especial, como con una devolución de impuestos especial durante cierto tiempo. Y por otro lado, cuando hemos visto que el tema es más estructural, proponemos una ley, como en el caso de la vestimenta, que lleva su discusión, lógicamente,
que hoy estamos enviando, por ejemplo, un mensaje complementario para que esa ley siga adelante, y que va a atacar más que nada aspectos de competitividad más de fondo. Por ejemplo, el hecho de que la producción uruguaya se dirija cada vez más, en el caso de la vestimenta, algo tecnológico de calidad, con el hecho de que además haya mayor formalización, en un proyecto de ley que es un acuerdo entre trabajadores, empresarios y gobierno. O sea, es más de largo plazo. Sobre algo más de corto plazo, entonces, que usted mencionaba, por el momento vamos a ver el monitoreo de qué ocurre con este cambio, que creemos que no va a ser tan de fondo o tan drástico como algunas veces expresan. Lo que sí estamos evidentemente constantemente preocupados por elevar la competitividad de los sectores, ¿no? Y ahí las políticas sectoriales son claves cuando acompañan una macroeconomía pragmática, sensata, que busca equilibrar los distintos efectos. Ministro, algunas cuestiones a propósito de la relación con la República Argentina. Las licencias de exportación. Argentina había anunciado hasta hace poco que se habían liberado algo así como el 75%. Hoy por hoy, ¿cómo es el estado de situación? Bueno, se siguieron liberando, prácticamente quedan muy pocas. Se rebasó ese porcentaje ampliamente. Además, ayer mismo teníamos comunicación directamente preguntándonos cuáles más, si tenían algún problema que ellos no conocieran, lógicamente. Las autoridades argentinas, el Ministerio de Industria con el cual nos comunicamos, tiene su registro. Una ventaja que va a ser importante, que se está implementando en estos momentos, es que todo el sistema de licencias, o sea, todo el sistema administrativo, en el cual uno tiene que pedir, ¿verdad?, una licencia para poder exportar hacia la Argentina, y luego eso sigue varios trámites a la interna del sistema de gobierno argentino. Bueno, eso se está en vías de hacerlo electrónico y no en forma de papeles, y eso va a simplificar mucho el hecho, este acuerdo o este buen contacto entre los gobiernos, en el cual nos hemos puesto de acuerdo en que los plazos son rápidos en el caso de Uruguay. ¿Y hoy por hoy en qué porcentaje estaremos hablando? Y hoy por hoy estaríamos hablando, a hoy, digamos, básicamente de entre 85 y 90%, digamos. Yo ayer miraba la lista de las que van quedando, si vamos pidiendo a ver por qué quedan algunas pocas licencias o si hay algún factor que nos conozcamos, ¿no? A propósito de la negociación con la República Argentina, ¿complica en algo o complicó en algo el hecho de que el presidente de la República reconociera públicamente, expresamente, que nosotros los uruguayos también tenemos pecadillos comerciales, de trabas comerciales, tanto con Argentina como con Brasil? No, para nada, para nada. Lo que el presidente ha afirmado varias veces es que la relación con Argentina continúa mejorando en temas, además, feeling, como se dice, ese acercamiento especial que tiene el presidente con la presidenta argentina, permite además destrabar cosas que a veces a nivel de intermedio quedan trabadas por diferentes aspectos, y ellos, cuando ven que el punto se complica, realmente han tenido buenas soluciones. Y también el presidente ha comentado que en las relaciones comerciales se atraviesa por etapas de mayor complicación y de menor complicación. Creo que en ese sentido hay una política general de Argentina con las licencias de importación que las ha aumentado, ¿verdad? Que eso no nos, lógicamente, a nosotros como país que tiende mucho a la apertura, es un hecho que evidentemente nos dificulta, pero el mecanismo encontrado de coordinación y los compromisos asumidos por la ministra Giorgi con nosotros y nosotros con la ministra Giorgi, creo que van a dar un resultado de que hasta puede ser, terminando ser en cierto aspecto, el hecho de estar cerca de Argentina geográficamente, los envíos pueden ser más rápidos y pueden terminar siendo entonces en algunos casos específicos ventajosos con respecto a terceros. Una más con respecto a Argentina y le hago la última. Ya se acordó políticamente, digamos, la instalación de la regasificadora acá en nuestro país. Ahora, ¿qué pasa con las condiciones? Supongo que a partir de ahora se empieza a negociar. ¿Hasta dónde va a aceptar, por ejemplo, el gobierno uruguayo el tema de suministro? ¿Hasta dónde se llega en cuanto al límite de aceptación justamente de las condiciones que pueden establecer el gobierno argentino o las empresas que se presentan en la licitación? Claro, ahora lo que se procede habitualmente después de la firma del entendimiento del acuerdo entre los países, pasa ahora a trabajarse mucho a nivel de las empresas que participan. El acuerdo entre los países dejó no solo un marco, sino que fue bastante extenso en cuanto a delimitar los 15 millones
de metros cúbicos diarios, pero en 2 etapas, primero 10 millones, luego se aumenta en cuanto a indicar cuánto consumiría Argentina, cómo va creciendo Uruguay y un montón de aspectos más acerca de cómo se asumen los costos y otra serie de temas. Hay que tener en cuenta de que hay tres fases o tres cosas que solucionar simultáneamente. Uno es el aspecto físico en sí de la regasificadora, de que se compra el gas licuado, ¿verdad? Porque se enfría y se licúa en un país lejano, se trae en barco y luego se vuelve al estado gaseoso y se introduce en los gasoductos y eso cambiando además el sentido del gasoducto. Hasta ahora era Argentina el que enviaba gas, ahora va a ser Uruguay el que tiene que proveer a Uruguay y Argentina. Un aspecto que va en conjunto y que se empieza a negociar entre las empresas, ANCAP, UTE, ENARSA. El segundo aspecto es la compra. La compra está prevista por separado. Cada país va a ir comprando de acuerdo a sus necesidades y va a negociar contratos de acuerdo a entonces a los volúmenes que espera y a las demandas que tiene. Y otro aspecto tercero es la distribución en sí, digamos, que nosotros hoy estamos distribuyendo 300.000 metros cúbicos por día como máximo en invierno y que esto va a llevar a varios millones. Sobre ese aspecto entonces lo que se hace ahora es ir a la firma de un acuerdo ya entre empresas, que complementa el acuerdo de gobiernos, y a lo que se llama un data room, que es exponer a las empresas que van a participar. Ahora, recién me refería a empresas públicas, ahora me refiero a las empresas privadas que van a participar en hacer esta regasificadora, que van a poner el dinero y el know-how, que luego lo van a cobrar año tras año cuando van regasificando. Y bueno, viene el data room, que es exponer cuáles son las visiones que se tienen en conjunto de los dos países y recoger de parte de todos los privados las preguntas y las sugerencias, incluso para ir después entre la firma del acuerdo entre las empresas y este data room a la licitación, a los pliegos de licitación. Todo esto previsto para el segundo trimestre de este año. No avisaron dificultades en la negociación, en esta negociación? No, la pregunta que usted me hacía, la negociación en sí del gas no va a ser en conjunto con Argentina, o no se descarta que alguna vez convenga, pero en general es un proceso por separado y es un tema donde hay bastantes suministradores. Lo que pasa es que en total el gas hay que comprarlo, regasificarlo y distribuirlo. Es un proceso que tiene tres fases, pero que tiene que ser coordinado entre las tres. Ministro, el petróleo no para de subir, obviamente que no encuentra su precio, su techo aparentemente, la situación de Libia no se sabe cómo se termina. ¿Qué recaudos puede tomar ANCAP en esto? Bueno, ANCAP en ese sentido lo que está haciendo es buscar a largo plazo tener su fuente de suministros propios. Esto es un tema que lo está manejando muy bien el directorio de ANCAP, buscando las posibilidades en Venezuela, en Perú, de no ser solo entonces una empresa que refina, sino tener un paso previo con algún porcentaje inicial participando en la exploración primero y en la explotación en algunos sitios. O sea, eso a largo plazo realmente es una posibilidad. Cuando uno tiene mercados estables, uno puede estar desintegrado. Cuando los riesgos se van aumentando, se puede buscar la integración. Y este es un aspecto que habrá que seguir estudiando, pero que en definitiva se viene avanzando en acuerdos con otros países. ¿Qué más puede hacer ANCAP? Bueno, en verdad lo que puede hacer más es la política energética del país, ¿verdad? Depender menos del petróleo. El petróleo se suma a lo que es el gasto en los combustibles, en el transporte, a lo que es el gasto para generar energía eléctrica, ¿verdad? En ambos casos hay soluciones. Bueno, el gas, que no ha seguido la misma trayectoria del petróleo, digamos, si bien puede subir ambos, no son las mismas relaciones, es algo más estable porque hay mayor oferta, porque es distinto el mercado. Diversificar entonces la matriz es la respuesta, o sea, buscar más energías renovables. A los 150 megavatios licitados por UTE, agregarle 150 más y seguir todavía con más en energía eólica, por ejemplo, ¿no? El decreto sobre biomasa, conocemos que hay varias empresas que van a presentarse a ese decreto, que abrió una ventana de un año para empresas se presenten a un precio fijado ya en el decreto y generen energía haciendo un contrato con UTE. En definitiva, va a estar el tema también de los peajes para facilitar la generación privada. Entonces, en definitiva, hay una serie de temas que no dependen solo de ANCAP,
como proveedor de energía para transporte o como proveedor de combustibles, perdón, para transporte o para generación de energía, sino que la política energética del país puede hacer que usemos más gas en esos dos temas, puede ser que logremos entonces más a largo plazo. En el corto, las condiciones están dadas que uno tiene precios, costos, y en definitiva es un tema de lograr paliar lo más posible estas volatilidades que está teniendo el combustible. Ahí está, y en el corto plazo, ¿se está pensando en un nuevo incremento o todavía no? No, todavía no. Tenemos una paramétrica que relaciona con el dólar a 19.50 y con el barril a 105. En este momento el barril anda en 115 y el dólar en 19.30, veremos cómo sigue. Entonces vamos a mirar cómo sigue el tema. La opinión de los expertos a nivel mundial sobre el precio del petróleo no es que se vaya a valores tan elevados, pero lógicamente estas inestabilidades que se están produciendo por la guerra en Libia, el efecto de Japón, que todavía no es conocido, en donde a largo plazo puede ser que la energía nuclear tenga menos desarrollo de lo que parecía que iba a tener en algunos países. Bueno, todo esto son factores que llevan a estas reflexiones que usted me preguntaba. Incluyendo, a propósito de energía nuclear, acá en nuestro país. Seguramente el episodio Japón sea analizado por la comisión que viene analizando la eventualidad de establecerla, ¿no? Seguramente porque la comisión lo viene haciendo, ahora se reúne a fin de mes, por lo menos lo previsto. Lo que venía haciendo es analizar 19 factores que son los que recomiendan en la fase 1, fase de prefactibilidad, de asumir una decisión. Uruguay tiene una decisión tomada, ¿verdad?, en una ley determinada que indica que no se puede generar energía a partir de centrales nucleares ni comprarla. Pero en esta etapa va a haber que tomar muy a fondo estas consideraciones, siguiendo estrictamente lo que son las normas de la Organización Internacional de Energía Atómica, que considera 19 factores que van desde la materia prima, el uranio, plutonio, a la formación de recursos humanos, a la opinión de la población, etcétera, ¿no? Luego de las últimas, ministro, con un crecimiento económico exponencial, con registros históricos, que dicho sea paso, eso le genera complicaciones en materia de generación energética, ¿no? Pero sin duda, por cada punto que sube el Producto Bruto, sube el consumo de energía en promedio 0,7. Así que, ¿y estamos preparados para eso? Estamos preparados, yo creo que sí. Uruguay no ha tenido quiebre energético, ¿verdad? Y se mantiene así. Y las licitaciones, y explotando más a fondo las energías renovables, estamos preparados. Nadie puede dar por seguro en este mundo nada, pero diría que están las previsiones hechas. ¿Va a haber o no va a haber modificaciones a la ley de inversiones? Va a haber modificaciones al decreto reglamentario. El decreto reglamentario, la ley de inversiones es de 1998, como usted me pregunta, ¿va a haber modificaciones? Sí, va a haber modificaciones. Entendemos que tiene que ser un decreto más estratégico, más dirigido a lo que las inversiones, a lo que el país requiere en esta etapa, siendo que antes requería otra cosa, hace 5 o 6 años, con otros niveles de desocupación, con otros niveles de industrialización, si se quiere. Aquí ha crecido fuertemente a lo largo de los años todo esto, ha bajado el desempleo, ¿verdad? Y entonces va a haber modificaciones que estratégicamente signifique que por lo que se llama ese beneficio fiscal que se otorgue, se obtengan mejores todavía condiciones de las inversiones, vayan más dirigidas a empleo de calidad, vayan más dirigidas a el desarrollo sectorial en algunos casos. En definitiva, va a haber modificaciones, pero dentro de la línea estratégica que tiene el país de desarrollo productivo. ¿Se va a redireccionar los beneficios fiscales, digamos? Se van más que redireccionar, porque no es tanto en ese sentido, digamos, se van a adecuar al momento que vive el país en la estrategia productiva que el país tiene. Bien, ministro, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Y sobre el final tenemos información, bueno, ya lo hemos conversado incluso con el senador Saravia a propósito de la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman, pero también hay otro asunto que muy brevemente la Comisión va a analizar, como es el de los ex ahorristas del Banco Comercial. Nico, ¿has trabajado sobre eso también? Así es, Alfredo, es una instancia que se viene ya desarrollando desde hace algún tiempo, que tuvo un primer fallo favorable para los ahorristas y en la noche de ayer venció el plazo tanto para que los ahorristas como para que el Estado presente ante la Corte en Costa Rica sus alegatos finales. Es decir, se está en la instancia final de este proceso. Por parte del movimiento de ahorristas existe una esperanza de que antes de mediados de año, o allí por el mes de junio, julio,
se pueda obtener una sentencia definitiva, basándose en que el caso Hellman recibió la Corte los alegatos finales allá por el mes de noviembre. Ellos hacen un estimativo que presentando los alegatos ahora a finales de marzo, bueno, allá por el mes de julio se estaría conociendo la sentencia definitiva en torno a este asunto. Los ahorristas básicamente lo que pretenden es una devolución de los ahorros, ¿no? Así es, un reclamo que está sustentado en la devolución de los ahorros por un lado y en una compensación o resarcimiento por los daños causados, ¿no? Si bien no se quiere revelar públicamente el monto que le demandan al Estado, sí pudimos indagar que es una cifra bien importante, millonaria en dólares, que estaría superando los 50 millones de dólares. En realidad, se partió de un reclamo de casi 100 millones de dólares, 98 millones de dólares. La cuestión es que en el camino muchas de las personas que estaban iniciando esta demanda murieron o desistieron de seguir adelante con el proceso, por lo cual ahora se está llegando a una cifra que es sustancialmente inferior en caso de que el Estado tenga que perder este juicio, ¿no? Y mientras tanto se siguen conociendo algunas situaciones irregulares de clientes del viejo Banco Montevideo, Sí, ¿no? Tragicómico, anecdótico, parece increíble, pero sigue pasando. Siguen apareciendo denuncias sobre personas damnificadas, por ejemplo, con el tema de las tarjetas de crédito, personas que están en el clearing y que durante 9 años no se enteraron por una tarjeta de crédito que nunca recibieron, que nunca les llegó a sus domicilios y que nunca llegaron a usar. Bueno, son miles las situaciones de personas que que sienten estafadas, que han sido perjudicadas por esta situación y bueno, queríamos puntualizar simplemente eso, que a 9 años de la crisis, a 9 años del cierre de la institución, siguen apareciendo denuncias y personas que, por ejemplo, de la nada aparecen en el clearing por una tarjeta de crédito que nunca usaron. Bien, gracias Nico. Amigos, hasta aquí llegamos. Como siempre, los esperamos la próxima semana aquí en Entre Líneas en Canal 20 de TCC a partir de las 21:30. Que pasen muy bien, buena semana. Chau, chau.